buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos en pleno ciclo electoral de los Estados Unidos, con unas semanas que han sido muy sorprendentes, muy movidas, y con el fin de entender qué pasó y qué viene, hemos invitado a un experto, Fausto Pretelli. ¿Qué tal, Fausto? Carlos, buenas noches. Fausto. Federico, ¿Qué encantado. les parece si empezamos con la noticia sorpresiva hasta un cierto sentido, porque estaba esta duda, ¿se va o no se va? Biden retirándose, nominando o endorsando, por hacer la traducción literal, apoyando a Kamala Harris, y en unos cuantos días ya no hay discusión de que ella va a ser la candidata e incluso se reposicionó. ¿Tú dirías, Fausto, que sí está la elección en el aire? Porque hace 2 o 3 semanas hubiéramos dicho, sobre todo después del atentado contra Trump, que el arroz ya se coció. Sí, cambió el escenario radicalmente, ¿no? Es decir, sí había una decepción porque ya el presidente Biden, a lo largo del debate que tuvo con Donald Trump, pues mostró que de alguna manera le está costando trabajo, mucho trabajo, concluir las palabras, las frases, problemas cognitivos, ¿no? Sí. Y eso, bueno, se refleja en la bolsa, es decir, los donantes seguramente ahí empiezan de alguna forma a cuestionar Si la no le voy a viabilidad. meter dinero a este caballo. Sí, no vas a apostar por alguien que va a perder. Y eso le da la vuelta, sí, Donald Trump, en el sentido que aprovecha esa semana, viene el atentado en contra de él, de alguna forma se convierte en una leyenda, ¿no? Y ya inclusive para muchos se le borraron todos sus defectos, ¿no? Lo ven como un personaje bendecido por Dios, ¿no? Eso es lo que, ese es digamos que las frases que se escuchan. Y en la convención republicana él, bueno, va caminando como un héroe. Es muy impresionante esa parte. Sí. O sea, la coronación de Donald Trump. Sí. Y la casi santificación Sí, de Donald Trump. Menciona más la palabra Dios que Biden, ¿no? Es decir, ya es un personaje dotado de alguna forma elementos celestiales. Pero además ¿no? había hecho un gran campanazo, que es su vicepresidente, su candidato a la Sí. vicepresidencia, Vance, Sí. que Sí, había. arranca con una fuerza muy importante. Entonces parecía que el arroz ya se había Ya. cocido. Y justo el domingo, después de la convención, da la noticia. Ahora a mí, al presidente Biden. regresando a tu punto, yo creo que es muy interesante cómo se fueron reuniendo los demócratas. Porque damos por sabido que el partido en Estados Unidos no es tal y como lo imaginamos en México. Pero aquí hubo el pronunciamiento del digamos, del líder en la Cámara Baja, del Senado, de Pelosi, que es todo un símbolo, y de Obama. Sí, Es decir, o sea, se fue preparando, se encuadrando. Sí. Biden no tenía mucho margen de maniobra, pero se pudo haber aferrado a la silla. Se pudo, pero seguramente ya saltó a su familia, que le recomendaba que se quedara, a sus amigos, y se confrontó con la realidad. Y después lo que decías tú, en muy poco tiempo, Kamala Harris tenía 80 millones de dólares y hoy en la mañana reportan 200 y tantos. Bueno, es que Ese es, el sábado anterior, cuando Biden da a conocer que se queda ella en lugar de él, pues estaba en la sombra. Y Sí. de repente el domingo en la tarde, los reflectores, parece ser que durante 10 horas estuvo llamando a gobernadores, representantes y senadores de su partido. Quedaba ahí pendiente Obama, ¿no? Tardó una semana y luego, bueno, les da el apoyo y de alguna forma se disparan a la popularidad, le da un vuelco. Ahora sí se convierte en una elección competitiva. Sí. Y la moneda está totalmente en el aire. Ahora, también es muy interesante el ciclo político ahora, por lo menos en Estados Unidos, qué corto es todo. Es decir, el dios coronado Trump ya está teniendo que batallar contra otro escenario que se había imaginado. Él estaba preparado y por muchos de los discursos lo decía, qué miedo tener un viejito que no termina las frases. Bueno, ahora el viejito que Sí. termina raro las frases es él. Claro. Y tiene del otro lado una mujer terriblemente articulada, porque es una mujer muy inteligente, y que contra lo que se había proyectado, una mujer débil, una mujer desorganizada, a mí me parece increíble cómo estaba todo tan bien armado para caer en la pista y correr, digamos, no perdió tiempo. Totalmente. Y después el antecedente que haya sido fiscal. Es No me parece ideal para el caso Trump, ¿no? O sea, a los estadounidenses que les gusta mucho el storytelling, el cuento, Sí. ¿no? Para hacer la recreación publicitaria. Creo que Hillary Clinton fue la que dijo, pues es el fiscal contra un delincuente. Eso se va a proyectar a lo largo de toda la campaña. ¿no? Y su primer spot es un poco eso. Sí. Pero bueno, tenemos un escenario además que
muy rápidamente lo que parecía una genialidad, que era el señor Vance como candidato a la vicepresidencia, muy rápidamente empieza a ser un obstáculo, Sí. porque ahora son Sí. 2 hombres blancos contra una mujer, 2 hombres blancos, además, pues, sobre todo Vance, bastante más conservadores que el promedio del electorado, con una posición respecto al aborto, pues muy intransigente, sí. de prohibición total, ha llegado a decir en su candidatura, en su elección para el Senado, llegó a Sí. prometer que él buscaría que se prohibiera el aborto en todo el territorio nacional. Y ahora tienes como adversaria a alguien que, ¿cómo la definirías tú, Fausto? Si tú tuvieras que decir cuáles son las virtudes y defectos de la candidata Harris, ¿qué dirías? Bueno, mira, de los defectos está el hecho de que se le ha criticado que su grupo de trabajo rota mucho. Es decir, no sé si porque los presiona mucho, porque no la soportaron o era muy exigente, pero de alguna manera critican por ahí ese tema. Segundo, la debilidad. Creo que el trabajo que le dejó el presidente Biden sobre migración también fue muy criticable. Viajó a Guatemala en una ocasión, regañó a Yamatei, al presidente Yamatei, que sí tenía mucho de cola que le pisaran, y posteriormente decidió no viajar a la frontera con México. Es decir, dijo públicamente que no veía la necesidad, cuando en realidad pues sí era importante su presencia. Creo que esos son parte de sus debilidades. Las virtudes que tiene creo que es muy implacable en el sentido de que una fiscal muy disciplinada, Sí. auténtica, su familia, su trayectoria, ¿no? De madre hindú, papá jamaiquino, cumple muy bien con estos perfiles de los que llegan a Estados Unidos y tienen mucho éxito. Nació en Oakland, en California, un personaje de un estado muy liberal, ¿no? Y eso, bueno, puede ser para unos una ventaja y para otros una desventaja. Vamos a verlo, de eso se trata las Muy elecciones. verde. O sea, en el sentido O auténtico, sea, es no le ecologista. falta experiencia. No, ha tenido posiciones en ese sentido más radicales de las que habíamos visto, incluso en Gore. Eso es lo que Entonces, tenemos. Ahora, es esa, como interesante. decías tú, Fausto, creo que es el reto. El reto es que lo que está haciendo Trump todos los días es una liberal de San Francisco, que en Estados Unidos es como decir Sí, el sí, sí. comunismo Infierno. caótico, Sí. el socialismo caótico. Y hay algunas razones para preocuparse de cosas que han sucedido en San Francisco, pero el reto de ella es poderse correr al centro, ¿no? ¿Crees que lo logre? Bueno, pues va a depender mucho perdón, en su compañero de fórmula o compañera, la Va a ser vicepresidenta, compañero. o compañero, sí, seguramente, en donde sea seguramente no será ni de Nueva York, ni de California, ni de las costas, quizás sea de alguien del centro, ¿no? De aquellos estados en donde hay dudas. Pero, pues bueno, yo creo que la guerra cultural está sentada en Estados Unidos. Es increíble que todavía tengan una población, pues un pensamiento prehistórico de lo que es el siglo XXI, con temas de cambio climático, con temas de grupos de LGTBI. O sea, es verdaderamente sorprendente que tengan grandes universidades, pero al mismo tiempo grandes Pero retrasos, ¿no? peor, las grandes universidades se han vuelto parte de una crítica al liberalismo, como creo que lo entendemos todos acá, que se vuelve también de un fundamentalismo que a veces parece pues, del otro signo, es decir, la cara opuesta del fundamentalismo de Vance. O sea, intransigente frente a cualquiera que no piensa como tú. La Claro. idea de cancelar a alguien que va a una universidad a hablar de algo a ti no te gusta, eso pues, yo creo que violenta los principios liberales con los que nos educamos los tres. Sí, claro, la universidad, ¿no? La libertad. Sí, creo que la victoria de Donald Trump eso perjudicó mucho, ¿no? Es decir, la ultraderecha en Estados Unidos está muy envalentonada. Yo le veo varias oportunidades. Una de ellas es la edad. Ah, bueno, eso sí, O por sea, supuesto. porque cambió, como decías tú, 180 grados. De pronto es una joven. Y tiene Para visión nuestros de futuro. estándares, y con visión de futuro. Y otra cuestión es que también libera, en algún sentido, las expresiones que había tenido Biden con Israel. Va a haber un margen de maniobra un poco mayor, es mi impresión, porque Creo no está que- tan comprometida como el propio Biden con las visitas de Netanyahu, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y Sí. yo creo que hay otro tema bien interesante, que es el racial étnico, para decirlo mejor. Sí. Ujú. Digamos, las primeras encuestas señalan que entre los afroamericanos y los latinos, Harris es mucho más interesante y la intención de voto sube varios puntos.
y ahora se discute, como sabemos todos, porque hay que recordarlo, la elección en Estados Unidos se gana en ciertas entidades. No importa ganar el voto popular, importa ganar votos en el colegio electoral. Mientras Biden estaba en la contienda, todo se centraba en algunos de los estados del Midwest, o sea, Pensilvania, Wisconsin, etc. Sí. Y de repente Georgia, Nuevo México, Arizona, que tiene un componente afroamericano y latino importante, con Sí, esta con el- mayor claro. intención de voto de estos grupos étnicos para Kamala, parecen volverse a poner en disputa. La pregunta es qué tanto va a afectar, y eso yo no he visto encuestas, entre el votante blanco, WASP clásico, que sí Sí, fue un claro. voto importante para Biden. Una parte se lo ha comido Trump, pero si Biden ganó en Pensilvania y otros estados, fue gracias a ese votante. Para mí es una de las incógnitas. Digamos que ya con Obama pasó ese escenario, ¿no? Es decir, fue la primera vez que se votó a favor de un negro, ¿no? Afroamericano. Y eso creo que ya lo tienen muy asimilado. Obviamente la parte dura de los republicanos no les ha de gustar, ¿no? Pero bueno, hay 60 millones de latinos en Estados Unidos, representan el 20% de Ahora, los yo no sé votos. ustedes, pero a mí me llama poderosamente la atención que Biden no haya podido vender los éxitos económicos que tiene la gestión. Eso es. Si vemos Eso es una de las grandes solo preguntas. 30% de la población dice sentirse mejor o que la economía está mejorando. Porque la inflación, que llevaban décadas sin experimentarla, Eh, que la gente puede no entender que es un proceso mundial, el costo de ese incremento en los precios, sobre todo en los bienes raíces, se lo cargan a él. También es bien interesante cómo la memoria es corta. Entonces la gente tiene la memoria de que con Trump le fue mejor, aunque las estadísticas no necesariamente lo confirman. Claro, porque Biden encuentra un país de alguna forma muy ensimismado por el tema del COVID, en donde no había solución por parte de Donald Trump, no lo tomó No. muy en serio, ¿no? Y eso fue algo Lo único que que tomó le en serio costó. que fue lo de las vacunas, ya no lo defiende más porque se ha ido corriendo a la derecha en estos temas. Ahora, otra cosa que me parece muy interesante es el sesgo hombre-mujer que va a tener la elección, digamos. Ya lo vimos en las dos elecciones pasadas. Trump tiene un voto masculino significativamente mayor que sus dos adversarios. Es algo que en la política del pasado nunca había estos sesgos de género tan importantes, pero ahora creo que se va a hacer aún más fuerte. El candidato Vance, el candidato a la vicepresidencia, ha dicho que en el pasado, algo así, estas mujeres que no tienen hijos, Bueno. estas mujeres gato, Sí, no, es durísimo. criticando a que se atrevan a ser quienes gobiernan, quienes no entienden cuánto importa tener una familia con hijos. Entonces va a ser una elección con un tono de género que creo que no hemos visto nunca. Bueno, siguiendo esa línea de razonamiento, el trato que le daba Trump a Merkel. A Merkel, sí. ¿Se acuerdan que pasaba junto a ella y no la saludaba? Entonces yo creo que también el mundo está observando con ánimo un retroceso de la misoginia evidente de Trump, ¿no? A ver, Eso es. aprovechando este Sí. hilo, ¿qué es mejor para la presidenta electa mexicana? ¿Que ganara una mujer y además demócrata o tener que lidiar con el misógino de Trump? Bueno, siempre para mí va a ser mucho mejor tener a alguien que esté, pues, que respete las instituciones, que la relación bilateral sea institucionalizada. Y Más que no basada en reglas que en... Sí, claro. Porque la diplomacia básicamente se basa en lo predecible. Si no tienes una relación diplomática con alguien que es predecible, ahí se va a complicar mucho la relación, ¿no? Pues vamos a hacer un corte. Regresamos en un momento más para ver más las implicaciones de este proceso electoral acá en México. Acá los esperamos. Regresamos. Estamos de regreso con Fausto Pretelli discutiendo la elección de Estados Unidos, sus implicaciones para México, pero en el corte Federico dijo algo muy importante, que no lo quiso decir al aire, que es... A mí me entusiasma Kamala Harris y me entusiasma por varios motivos. Por lo verde, porque hay un compromiso explícito
en tanto que quería ser gobernadora de California, y California es muy exigente en lo verde, por la parte racial, que me parece que en este momento cae en el mundo y ello muy bien, y me entusiasma porque, digamos, la gerontocracia norteamericana era muy preocupante, y entonces esta es una inyección de frescura, Total. ¿no? Y una cuestión que hay que mencionar, la vicepresidencia no es un buen trampolín. No necesariamente todos crecen. ¿Por qué? Porque las funciones a veces son muy protocolarias. El presidente del Senado, recordemos, tiene su voto de calidad, pero al fin y al cabo no brillan. Ha habido vicepresidentes muy notables como Al Gore que no crecieron. Entonces ella tiene la experiencia de haber estado en la Casa Blanca y ahora ser la candidata, me parece muy interesante. Se les conoce más en las campañas que cuando ya Sí, está claro. acompañando al presidente, ¿no? Sí, Quizás con seguro. excepción de Mike Pence, que de alguna forma Pence al Sí. final fue el que defendió, ¿no?, al propio Biden diciendo, sí, él ganó y se tiene que decir, el Sí. día el 6 de enero, cuando fue el asalto al Capitolio. Sí, Ahora, sí, tienes razón. en esto de la energía se ve muy claramente entre los jóvenes. Hubo un boom de memes y videos en TikTok orgánicos, les dicen que no es parte de la campaña, es por el entusiasmo de la gente de tener pues a una candidata que no podría ser que no es tu abuelita, digamos, como los otros dos, ¿no? Sí, porque le crees más a una persona de 39 años de edad, perdón, de 59 años de edad, 59, sí. que te hable del futuro, a que una persona tenga 81 años, porque no ya solo del eso, futuro pues no te puede generar Kamala esperanza. tiene toda una parte que los republicanos le critican mucho, pero es su frescura, el que se Exacto. ríe de cierta forma, baila con enorme espontaneidad. Sí. Ahora, un dato que me parece bien revelador es que las esposas de Trump y la esposa de Vance han sido, las tres son inmigrantes. Es decir, Mira. tienes ahí una mujer que representa lo mismo que la mujer de Vance, que es de origen indio también. Este es un poco más complicado el de Kamala, pero sí hay ahí un tema en lo de la inmigración que quién sabe cómo lo van a poder posicionar a los republicanos, dadas las parejas de los, sobre todo del vicepresidente, del candidato a la vicepresidencia. Pero yéndonos a México, Fausto, Sí. tuvimos también un evento pues muy complicado para el gobierno mexicano, que es la entrega de ¿Cómo ¿no? calificar? cómo lo Sí, calificamos ¿cómo lo al calificas? Mayo Zambrano en territorio de Estados Unidos, el narcotraficante más buscado, o si no más buscado, el que había logrado evadir a la justicia en toda su larga carrera profesional. Digamos, ¿cómo afecta o qué nos dice esto de la relación México-Estados Unidos, todo de cara al futuro? Porque estamos en esta enorme oportunidad que es dos gobiernos que arrancan casi al mismo tiempo. Fíjate que 2 o 3 días antes de este evento hubo una reunión con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y mostró algunos números en donde dijo la cooperación está creciendo, más extradiciones, la seguridad tiene que ser abordada de manera binacional, pero 2 días después viene este golpe muy fuerte, ¿no?, que da al gobierno de Estados Unidos y se lleva de manera todavía 3, 4 días después, pues con ciertas dudas, ¿no? Hay elementos que todavía nos falta conocer, algunas piezas del rompecabezas, pero hablan, sí, de que ha habido dificultades en la cooperación y que no hay confianza quizás la suficiente, siendo tan vecinos, siendo históricamente muy vinculados, México y Estados Unidos. Ahora, también había habido anuncios previos, en el sentido de tenemos que ir a la acción directa de legisladores y de las agencias. Bueno, el Entonces, candidato Trump había hecho una declaración en Fox News exactamente. 2 días antes. Entonces, bueno, es también acceder a una petición que estaba ya en la opinión pública. El fentanilo está matando no sé cuántas personas, 300,000 norteamericanos. Entonces, es una presión que le ayuda a Kamala Harris, sin Total, duda, ¿no? Total. Porque están de acuerdo en que... Claro, y la lectura de Estados Unidos que es totalmente distinta a la de México. Sí. Y Sí, es bien necesita interesante eso. Ahí se ve como un éxito. Se ve como un éxito de una estrategia indispensable ¿Eh? y un fortalecimiento del presidente Biden que se veía débil frente al tema. Así es. Ahora, también creo que hay que decirlo, es un operativo, no sabemos los detalles, pero no parece haber habido agentes de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en territorio mexicano. O sea, no hubo No. una violación a la soberanía. Ajá. Entonces, pero yo creo que... Es otra fórmula. No es Noriega. No, Esto no es Panamá, no es Noriega. Y Esto Pakistán es... cuando mataron a Osama Bin Laden, ¿no? tampoco. Tampoco. Que es lo que Trump querría. Sí. Es lo que Esa es la estrategia que Trump querría, la que anunció o dijo que haría en una entrevista a Fox News 2 días antes.
Ahora, yo creo que para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se puede abrir una oportunidad interesante, porque sí creo que la existencia de un funcionario como Ar García Harfuch, que será el futuro secretario de Seguridad Ciudadana, con el que ha habido capacidad de trabajo desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, con una clara capacidad operativa, pues quizás sirva para encauzar esto de una forma que sea provechosa para los dos países, porque a México le conviene tener capacidad contra la expansión del crimen organizado, porque lo que estamos viendo en la frontera de Chiapas es estremecedor. Y claro, hay que acordarnos de lo que dijo Eduardo Guerrero en esta misma mesa. O sea, el estar negociando la posibilidad de un acuerdo trilateral de seguridad ha sido bien recibido en general por demócratas y por ¿Qué tanta atracción le ves tú a esa idea? Yo creo que, y reitero lo que dije hace unos momentos, yo creo que es muy importante que se institucionalice la relación bilateral y creo que la presidenta mexicana electa podría tener un buen entendimiento con la presidenta en caso de que ganara Kamala Harris. Si llegara a ganar Donald Trump, pues vuelve lo mismo. No es predecible. Sí, no Kamala Harris y Claudia Sheinbaum son prácticamente la misma generación. Sí, eso sería una gran noticia. Las dos tienen un origen, digamos, migrante, de abuelos, en el caso de Claudia, que vienen de fuera, o sea, con una relación con el mundo distinta. Entonces, yo creo que sería una gran oportunidad. Sí. Pero si les parece, hablemos de un último tema que tiene que ver con México y Estados Unidos, pero que detona la elección de ayer en Venezuela, donde contra lo que decían las encuestas previas a la elección, algunas encuestas de salida que se hicieron públicas ayer, donde el margen de victoria del candidato opositor era de 2-1, pues nos enteramos en la noche que hay una sesión de un consejo electoral donde solo participan los amigos y allegados a Maduro, y sin tener la información suficiente se declara ganador. Y los Estados Unidos han reaccionado de forma pues, bastante prudente, queremos información, no lo han acusado de fraude, pero se abre el espacio hacia una calificación del proceso electoral en Estados Unidos. El propio Lula ha dicho algo parecido. Y en México lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es vamos a esperar a que termine el conteo, nada más. ¿Cómo puede esto gravitar en el proceso de Venezuela, que es de por sí muy complicado, y en la relación México-Estados Unidos, Fausto? Bueno, es un poco lo que ha sucedido en los 6 años, ¿no? Es decir, en Estados Unidos no ven muy bien que México esté pues, más cerca de los autócratas que de los demócratas. Y en ese sentido, defender en este momento al dictador Nicolás Maduro, bueno, pues primero es poco creíble que un dictador pueda organizar unas elecciones limpias, ¿no? Ese es ha estado 15, 20 veces en mesas de diálogo con la oposición y en todas la ha ganado, es decir, ha sometido a la oposición. Tiene los 5 poderes controlados en su país, el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, el poder popular, que quién sabe qué significa eso, y el poder electoral. Ayer lo vimos precisamente, el presidente Elvis Hermoso se llama, Amoroso, perdón, pues diciendo o echándole la culpa al grupo de María Corina Machado de haber intentado hackear o hackeado el sistema y que por eso 6 horas después de esa... Hay que aclarar que tiene unas urnas electrónicas, que es un método distinto de elección que el nuestro. Sí, pero es más rápida la contabilidad. En ese sentido... Pero en ese sentido vulnerable al presunto ciberataque. Exacto. Y también sin el rasgo de papel que permita reconstruir fácilmente. Pero la oposición sí reivindica tener mayoría en las distintas provincias con papel. Sí, tiene el con 40%, porque el problema es que hay una máquina que es en la que votas, que luego emite una papeleta de qué pasó ahí, y en 60% de los casos no se pudo imprimir eso. Y hay que tomar en cuenta algo que no estaba presente hace X años. El deterioro de la sociedad venezolana es brutal. O sea, estamos hablando ya de veras de hambre, de carencia de medicinas extendidísima, la migración es incontenible. Bueno, entonces es una sociedad que se está desquebrajando, ¿no? Residen afuera de Venezuela casi el 25% de la población, 8 millones de habitantes. 1 de cada 3, casi. 1 de cada 3, que quisieron votar, aparentemente en proporciones altas, y que enfrentaron muchísimas restricciones para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que a veces en los medios se tiene miedo de pronunciar la palabra dictadura, ¿no? Sí. Y creo que ya en el caso de Maduro no hay un adjetivo que lo pueda calificar, ¿no? Es un dictador. Bueno, pues nos tenemos que ir, no porque no se puede decir la palabra, sino porque el tiempo se terminó.
Muchas gracias, Fausto. Carlos, Federico. Fausto, mil gracias. Buenas noches. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los vemos acá el lunes entrante. Buenas noches.